No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Obama cambia su discurso televisado a la nación tras la propuesta de desarme químico de Siria. El Al cancela vuelos diurnos a Eilat por temor a ataques terroristas desde el Sinaí. Polémica en torno a una inscripción en los sillares de la iglesia de San Ildefonso en Zamora. Estas serán nuestras noticias para hoy y, como siempre, Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Después viene Raquel con la agenda cultural, pero empezamos hablando de Estados Unidos. El presidente Barack Obama pidió al Congreso que postergue un voto sobre un posible ataque militar contra Siria mientras se persigue una solución diplomática en un discurso que no pareció suscitar nuevos apoyos del Congreso. En general, los demócratas aplaudieron el tono y contenido del discurso televisivo de Obama, mientras que algunos republicanos criticaron su política exterior hacia Siria o mostraron escepticismo sobre el plan ruso para desarmar al régimen del presidente Bashar al-Assad. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el demócrata número 2 en este órgano legislativo, Xavier Becerra, elogiaron por separado el discurso de Obama e indicaron que la amenaza creíble de una acción bélica demuestra su firme liderazgo y su disposición a agotar todas las alternativas antes de recurrir al uso de la fuerza. El senador demócrata por Michigan y presidente del Comité de Servicios Armados, Carl Levin, consideró que lo mejor que puede hacer el Congreso para apoyar una salida diplomática es aprobar una resolución que autorice el uso de la fuerza. En ese mismo sentido se pronunció el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, quien agregó que si falla la iniciativa diplomática, un ataque militar enviará un mensaje inequívoco al régimen de Assad y otros actores internacionales. Por su parte, los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham lamentaron en un comunicado conjunto que Obama no haya hablado con más contundencia sobre aumentar la ayuda militar a fuerzas de la oposición moderadas en Siria, como el Ejército Libre Sirio, y que tampoco haya ofrecido un plan más claro para comprobar la seriedad del plan ruso y sirio de poner las armas químicas bajo custodia internacional. Los sucesos de las últimas 48 horas alteraron el discurso de Obama, quien buscaba inicialmente persuadir a los escépticos en el Congreso y a la opinión pública sobre la urgencia de atacar a Siria. Por su parte, Israel es escéptico respecto al hipotético plan para que Siria entregue sus armas químicas. Por el contrario, considera que una amenaza real y creíble de una intervención militar de Estados Unidos supone una advertencia a Irán y sus amenazas de atacar a Israel. Cuando los estadounidenses despliegan sus buques de guerra en el Mediterráneo, los sirios se asustan y dicen que están dispuestos a poner su arsenal de armas no convencionales bajo la inspección internacional e incluso a renunciar a esas armas. La confianza en el compromiso de Estados Unidos de que Irán no conseguirá la bomba nuclear se ha fortalecido tras la amenaza de ataque, dijo el martes el exembajador de Israel en Washington, Salman Shoval, quien cree que no actuar en Siria animaría a Irán a saltar una línea roja en el futuro. Bueno, como ves, hoy el tema de Obama, Siria y las armas químicas, digamos que acapara toda la actualidad informativa prácticamente y eclipsa a otros sucesos de mucho menor alcance. Porque es muy importante lo que está pasando a nivel mundial. Estamos hablando de que cuando Obama por fin dice, bueno, se ha traspasado una línea roja, vamos a actuar. Este régimen que durante 2 años y medio no atendió a ninguna llamada de poner las armas químicas, etcétera, etcétera, ahora sí. Cuando ya ve a los buques enfrente, cuando ya ve que se están sacando las armas, y eso que todavía Obama no había, digamos que había reculado bastante rápido y había dicho que bueno, que estudiaría el caso y que esto que el otro, pero de todas maneras se ve como el régimen sirio en estas condiciones, pues sí, y como se dice habitualmente, se achicó y dio marcha atrás y dijo, bueno, vale, vamos a poner nuestro arsenal química a disposición de la comunidad internacional, si es verdad o no es verdad
ya es un poco más relativo lo que se puede creer, pero de verdad la conclusión de todo esto es un poco la que apuntaron estos dos senadores, Carl Levin del Comité de Servicios Armados y Bob Menéndez del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que dice que hasta que no se dio el golpe en la mesa, pues nadie paró la sangría en Siria. Entonces, que aunque a veces se genere una imagen agresiva, pues es preferible generar una imagen agresiva que no sacrificar vidas humanas. Y en este caso han logrado que se retracten, o por lo menos eso es lo que parece, incluso por que el ex embajador de Israel en Washington justamente cree que el hecho de que Estados Unidos llegó en su momento a la conclusión del ataque, pues es un hecho positivo y que va a servir de freno a otros tiranos que de pronto puedan decidir que si nadie los para, pues ¿por qué no seguir, no? O sea, Irán con su proyecto nuclear o incluso Corea del Norte con su bomba que ya tiene. Entonces, estamos en eso. De todas maneras, Jordi, aunque no conviene nunca banalizar sobre este tema, pues alguien escribió en las redes sociales esta semana que cuando entreguen las armas químicas, los sirios se van a quedar con un par de bidones del gas de la risa para afrontar futuras amenazas del gobierno de Obama. Seguimos, ahora hablamos de Israel. La Autoridad de Aviación Civil israelí resolvió cambiar la ruta de aterrizaje para todos los aviones que arriban al aeropuerto de Eilat por temor a un ataque terrorista con misiles desde la península del Sinaí. El nuevo protocolo insta a los aviones a realizar un giro alrededor del Mar Rojo para luego dirigirse al aeropuerto. Hasta ahora los aviones realizaban un círculo alrededor de las montañas y luego volaban a baja altura directamente sobre la frontera con Egipto, algo que los ponía al alcance de los cohetes y los misiles antiaéreos que poseen los terroristas islámicos en el Sinaí. A pesar de estas medidas, la línea aérea El Al anunció que cancela todos los vuelos diurnos a Eilat. Su director general, Eliezer Shkadi, señaló que los clientes afectados serán resarcidos y se les suministrará un traslado terrestre en autobús gratis desde el aeropuerto Ben Gurión. En cambio, los vuelos de las empresas Arkia e Israel a la ciudad más austral de Israel continúan como estaba programado. Bueno, esto por una parte parece algo que es corregir o mejorar la seguridad, la forma de llegar al aeropuerto de Eilat, tratando de evitar la frontera con Egipto, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Ayer decíamos que ante la inacción con Siria hay muchos movimientos de defensa en Israel, como la batería que se ha puesto en Jerusalén, y ahora como estos movimientos raros en el aeropuerto de Eilat. Yo creo que en Israel se están preparando para un ataque y se están preparando, si estamos hablando de Jerusalén y si estamos hablando de Eilat, es un ataque que viene desde el este, desde el oriente. Evidentemente no es una bomba atómica iraní porque todavía no la tiene Irán, pero al este de Israel está Jordania, que no está para meterse en ningún lío, pero un poquito más allá ya está Irán, y Irán sus misiles sí que están al alcance, y Irán puede hacerlo desde su territorio, puede hacerlo desde territorios afines y donde están movimientos chiíes relevantes o yihadistas, por ejemplo desde el Sinai, o incluso yo diría desde el sur de la península arábiga, en la zona de Yemen. O sea que Israel yo creo que está tratando de cercar estas fronteras porque teme que aunque no se produzca un ataque a gran escala contra Siria de la coalición internacional de momento, pues los ánimos no se van a calmar y van a haber más de una bomba que va a caer sobre Israel. Si seguimos, ya les habíamos adelantado que el Ayuntamiento de Zamora había elaborado un plan de señalización especial de los elementos judíos de su urbanismo. Ahora ha surgido la polémica en torno a una inscripción en uno de los sillares de la iglesia de San Ildefonso que asemeja con claridad a una Hanukkah, un candelabro de 9 brazos que se utiliza en la fiesta judía de Hanukkah.
Sin embargo, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Zamora, José Ángel Rivera, se ha posicionado de manera pública en contra al considerar que la figura esquemática es de naturaleza cristiana y, por lo tanto, carece de sentido de colocarle un cartel. Esto se debe a que, si se invierte la inscripción, la figura parece la representación esquemática de la cruz de Cristo sobre el Monte Calvario. Por su parte, los expertos que organizaron el Congreso Monográfico de julio bajo el título Reencuentro e Historia de la Aljama de Zamora han avanzado que seguirán considerando este elemento heredero de la presencia hebrea de la ciudad, tanto si se incluye o no finalmente en la señalización. Justifican su postura en la investigación que el experto Álvaro López Asensio realizó en el año 2008. Sí, es que esta inscripción, Jordi, es muy particular y la verdad que es un elemento muy llamativo. Tú imagínate una raya vertical de la cual pues semicírculos que van formando brazos de un candelabro, ¿no? Entonces, bueno, un eje central y 4 semicírculos, en total es un candelabro de 9 brazos. Pero el eje abajo está cortado por una raya. Si tú le das la vuelta a la piedra, que eso es lo que a mí un poco me desconcierta, porque si quisieran significar una cruz, yo creo que cualquiera de los albañiles que construyeron esta iglesia sabría cómo está orientada una cruz, pues se vería a la cruz y abajo como unas raíces, el Monte Calvario, cómo se hunde en estos 4 semicírculos concéntricos, se hunde la cruz. Pues este es el elemento de la discordia. Y tampoco te diría yo que es un elemento tan que significaría tanto un elemento judío, porque un candelabro de 9 brazos como la Januquía no es exactamente el símbolo más habitual que va a distinguir a los judíos. O sea, los judíos tienen una iconografía muy, muy limitada. Entre ellas, por ejemplo, la más famosa es la estrella de David, pero realmente no se empezó a usar hasta en la Edad Media, cuando ya se utilizaba como un símbolo para discriminar a los judíos, ¿sí? En los guetos de Europa se obligaba a los judíos a llevar esto como una especie de San Benito para señalarles como a los apestados, bueno, que estos eran judíos, ¿no? Y luego lo utilizaron los nazis de la misma manera. El elemento icónico más tradicional del judaísmo ha sido la menora del candelabro, pero el de 7 brazos. No le encuentro yo mucho sentido a un candelabro de 9 brazos, una Januquía, porque, entre otras cosas, el 9º brazo no es exactamente cumple la función de un brazo donde va la luz, sino que ahí se utiliza como elemento auxiliar, se coge la llama de ese 9º brazo central para encender las demás velas en Hanukkah. Así que la verdad es que yo estoy un poco desconcertado y creo que aún más los del Ayuntamiento de Zamora, pero bueno, esto es lo que pasa cuando pasan 500 años y desaparece la memoria de un país. Bueno, hoy hemos traído en la sección de actualidad esta noticia que tiene más tintes culturales, pero que también tiene mucho de carga intelectual y de la búsqueda de esta identidad judía en países como España. Bueno, Jorge, pues con esto precisamente ya hacemos un puente y nos vamos a las noticias culturales, no sin despedirnos, y hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. Bueno, pues ya está aquí Raquel con su agenda cultural repletita de noticias. Hola, Raquel. Hola, Jordi, ¿qué tal? Pues muy bien, deseoso de hacer cosas nuevas y como dijo el sabio, como dices tú, el saber no ocupa lugar. Siempre está bien hacer nuevos cursos, ¿no? Por supuesto. Les invitamos a nuestros oyentes a interesarse por un curso de la Escuela de Traductores de Toledo, esa institución tan interesante, tan importante, y que últimamente nos parecía que estaba centrada en otros idiomas o en otras culturas, más que en lo relacionado con el judeo español o con la cultura judía. Bueno, pues a partir del 24 de septiembre hasta el 25 de febrero podremos interesarnos, podemos formar parte y participar en un curso de introducción al judeo español y a la cultura sefardí. Se enmarca dentro de las actividades docentes e investigadoras de esta escuela, que, como saben, pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha.
Será impartido a lo largo de 20 semanas, como les decimos, y está dirigido a cualquier persona interesada en la lengua judeo-española y en la cultura de los judíos sefardíes en la diáspora. No se requieren conocimientos previos, aunque cualquier tipo de formación en filología, lenguas semíticas o cultura judía, bueno, pues resultará interesante, resultará útil. El objetivo es dar a conocer la lengua, la literatura y la cultura de los judíos sefardíes a un público, como les comentamos, interesado aunque no necesariamente especializado. Ofrecerá una visión panorámica de la historia y la cultura sefardíes, así como posibilitará un acercamiento directo a los textos que esta cultura ha entregado al mundo en más de sus 500 años de diáspora. Se dotará a los estudiantes de las herramientas necesarias para que puedan leer y estudiar textos sefardíes escritos en judeo-español con el objetivo de difundir el interés, el conocimiento y la investigación de dicha lengua. Los alumnos tendrán a su disposición los fondos de la biblioteca especializada de la Escuela de Traductores y el aula de recursos informáticos. Se requerirá un mínimo de 10 alumnos matriculados y el plazo de matrícula se termina el 23 de septiembre. Todos los interesados pueden dirigirse, como les hemos comentado, a la Escuela de Traductores de Toledo para inscribirse en este curso que impartirá la profesora Elisa Martín Ortega, que es doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra e investigadora en el ámbito de la cultura sefardí. Ella también es una de las investigadoras del CSIC y este curso estará dirigido por Luis Miguel Cañada. Así que muy interesante. Bueno, un curso muy básico, diría yo, muy muy sencillo. De acercamiento. Claro, bueno, nos traes aquí a veces cursos pues más elaborados, más sofisticados y quizá, digamos, más profesionales, vamos a decirlo así. Y pues bueno, sí está, yo creo, más dirigido al gran público, ¿no? A gente, como tú dices, que, bueno, pues quiere tener una introducción. Y bueno, sabemos que hay gente que no sabe lo que es el judío español y que, de hecho, casi no sabe de la presencia judía en España. Entonces, bueno, es un tema que también está bien, porque también a veces incluso nos sofisticamos en exceso y bueno, también hay que a veces que ir hacia lo básico y empezar pues, por lo más elemental, ¿no? Por lo primero. Seguro que es muy interesante y muy riguroso viniendo de donde viene, de esta Escuela de Traductores de Toledo. Madre mía, qué historia tiene esta escuela. Y ahora nos vamos, Jordi, a otra ciudad también perteneciente a la Red de Juderías de España. En este caso, para hablarles de unas jornadas que son de las más veteranas en España. Hablamos de la 21ª Semana Sefardí que organiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, el Centro de Estudios Jacobeos de Estella Lizarra. Le agradecemos mucho esta información a nuestro compañero de Onda Cero Estella, que nos ha facilitado el programa de esta Semana Sefardí. Comienza el 17 de septiembre con la representación de una obra de teatro. Dos mujeres cuentan, canciones, romances y consejas de la tradición oral sefardí. Estará interpretada por el grupo teatral Verde Limonar. Al día siguiente, el 18, el profesor Isidro González hablará de el retorno, este retorno entre interrogación, de los judíos a España en el siglo XIX. El 19 de septiembre será José Antonio Lisbona, un colaborador de Radio Sefarad, un querido colaborador, quien hablará de los judíos españoles en el siglo XX. Y para culminar esta temática sefardí dentro de estas jornadas, de esta semana, que también tiene contenidos relacionados con el Camino de Santiago, pues hablará Uriel Macías, ya saben, este bibliófilo, colaborador de Radio Sefarad, responsable de muchos programas dedicados a la literatura aquí en Radio Sefarad. Uriel Macías hablará de España y los sefardíes, encuentros y desencuentros. Todas las conferencias y la obra de teatro que les comentábamos al principio tendrán lugar a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Fray Diego, de la localidad de Estella Lizarra. Ya saben, una localidad que cuenta con una judería de las más interesantes de España. ¿Tú has estado allí? Sí, ¿verdad? Ya lo sabía yo, Raquel. Y que nos lo recomiendas encarecidamente ir para allá. Encarecidísimamente. Bonito pueblo, ¿no? Sí,
una localidad navarra que deberían conocer, que se lo Yo nunca he estado en recomendamos. Navarra, Raquel. Pues nunca. es precioso, En Jordi. toda la comunidad no he ido nunca, pues mira, es una buena excusa para acercarme. A ver si ahora que no han empezado los rigores del invierno, podemos acercarnos a Navarra Exacto. más tranquilos, sin tantos abrigos. Tampoco hace mucho calor en determinados meses en Béjar, en Salamanca. No. Bueno, vamos a hablarles de un ciclo de cine que se programa en el Museo Judío de Béjar, un museo que para Radio Sefarad, bueno, pues es muy importante porque nació casi con nuestra emisora. De hecho, tuvimos la suerte de hablar con su promotor, con la persona que le inició, David Melul, que ya no está entre nosotros. Pero bueno, su idea de dar importancia al legado judío de esta localidad salmantina sigue materializada en este museo que, como les decimos, programa un ciclo de cine israelí. Serán 2 películas que se proyectarán a las 20:15 el próximo viernes 13 y el siguiente, el 20 de septiembre, en el Salón de Actos del Museo. La proyección se completará con la introducción y el comentario posterior de Isabel Mata López, profesora del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, y con un coloquio, un cineforum abierto a los asistentes. Seguro que quieren conocer los títulos que se van a proyectar en el Museo Judío de Béjar, David Melul. Bueno, pues las películas seleccionadas son nada más y nada menos que Kadosh, de Amos Gitay, que como saben cuenta la historia de una familia que vive en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén y los diferentes sucesos que les acontecen. Hay una historia de amor, otra de desamor. Bueno, es una película muy interesante que nos permite eso, conocer la ultraortodoxia y sus implicaciones en lo personal. Y también, Kadosh compitió por la Palma de Oro en Cannes en 1999 y es una de las películas más importantes de la filmografía de Amos Gitay. Y la segunda película también les sonará porque hemos hablado de ella el año pasado muchas veces en Radio Sefarad y es Auspizin, Los Invitados. Se trata de una comedia estrenada en 2004 en la que se narra la historia de un matrimonio ortodoxo judío que se prepara para celebrar Sukkot, pero la llegada de 2 invitados inesperados lo complica todo. Podemos decir que son 2 visiones diferentes de la ultraortodoxia, ¿no? Sí. Bueno, pues para que tengan una una completa. es más bien, no tiene nada que ver con la comedia, porque es una película muy intensa y dramática y emocionalmente muy fuerte. Y Los Invitados, House Pisin, pues es más una comedia. Que bueno, que siempre está bien tratar estos temas desde diferentes visiones. Bueno, y 2 películas muy diferentes con un punto en común, el cine israelí que triunfa en España cada vez más. Hay más muestras y más ciclos y bueno, pues una buenísima noticia. Raquel, mañana más buenísimas mañana noticias. Más, espero que con menos catarro, Jordi. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El Holocausto se incorporará al currículo de la educación básica en el proyecto de la Ley Bert. Hamás ordena a los predicadores en Gaza silenciar críticas al gobierno egipcio. Informe de la Comisión de la ONU que investiga los crímenes de la guerra civil siria y disparos palestinos contra peregrinos en la tumba de José en Shem, en Nablus. Bueno, Jorge, tú nos vas a comentar estas noticias hoy. Hola. ¿Qué tal, Jordi? Y después vendrá Raquel con las noticias culturales. Empezamos hablando de una noticia de aquí, de España. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una enmienda a la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, llamada LOMCE o popularmente Ley Bert, por la que añade una nueva disposición adicional sobre la prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que establece la inclusión del estudio del Holocausto judío como hecho histórico en el currículo de las diferentes etapas de la educación básica. Aunque la iniciativa todavía tiene que ser incorporada al texto de la ley en el trámite parlamentario, la mayoría del PP hace prever que esta disposición se incorporará al texto que publique finalmente el Boletín Oficial del Estado. En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, Isaac Kerub, declaró que ciertamente
ciertamente supone un progreso, pero ha precisado que hubieran deseado una enmienda más amplia donde se hiciera referencia a la historia del pueblo judío. Concretamente ha explicado que lo que desde la Federación han planteado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, es introducir el factor judío en el currículo escolar para que se aprenda, se sepa algo más sobre la historia del pueblo judío en vinculación con la tierra de Israel, así como de la presencia de los judíos en la historia de España. Y añadió que si no se contextualiza la educación sobre el Holocausto, se da una imagen distorsionada de la historia del pueblo judío, porque desgraciadamente España, en los sondeos nacionales e internacionales, aparece como el país más antisemita de Europa junto con Hungría, en los que se evidencia que la juventud española tiene una imagen absolutamente distorsionada, llena de prejuicios y estereotipos con respecto a los judíos, algo que no pueden permitir como españoles. Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, señaló que la inclusión de esta enmienda en la LOMCE sería fundamental en estos momentos con lo que está sucediendo en Europa. Concretamente, ha puesto el ejemplo de Hungría, donde fueron exterminados 600.000 judíos y donde ahora hay diputados de extrema derecha capaces de pedir listas de judíos, o el caso de Grecia, donde surgen grupos neonazis como Amanecer Dorado. Pues sí, y también te puedo comentar, Jordi, que en España, aunque todavía no, afortunadamente no tenemos en el Parlamento este tipo de representantes, sí que cada día estos grupúsculos neonazis se sienten con menos miedo de salir a la calle y decir sus infamias. También aquí en España, lo hemos visto este verano en Valencia, hemos sabido y hemos dado noticia aquí de estas reuniones con delegados de Amanecer Dorado, de Hungría, de Ucrania y financiados por nazis de Austria. Así que la cosa es complicada y difícil y la inclusión del Holocausto es una necesidad, pero también vamos a respaldar aquí también lo que ha dicho el presidente Isaac Herub, que sería más afortunado, muchísimo más afortunado, hablar del Holocausto contextualizándolo con lo que es el ser judío, porque si no, parece como que esto es algo como, yo qué sé, como las matanzas en Camboya de Pol Pot y los Khmeres rojos, algo totalmente lejano. Como el Holocausto no sucedió en España, va a seguir siendo la sensación de algo lejano. Pero en cambio el tema judío y el tema del Holocausto relacionado con los judíos sí que vincula a España, porque España sí ha tenido una tradición, entre comillas, complicada con el judaísmo, una expulsión, una persecución, una inquisición, un antisemitismo sin judíos, etcétera, etcétera. Incluso el papel que jugó España durante la época del Holocausto, si fue o no acoger a los refugiados, sí o no, y qué papel desempeñan y quiénes son los judíos hoy en día en España. Eso es lo que desde todas las instancias de la Federación de Comunidades Judías de España, incluidos nosotros mismos, pues es nuestra labor, dar a conocer que la gente sepa y desmitifiquen la figura del judío como ese elemento icónico medieval asociado tantas veces al mal y al demonio, que parece que es una historia pasada, pero que aflora en prácticamente cada día en algún titular de la prensa española. Bueno, nos vamos ahora a Oriente Próximo. El grupo terrorista Hamás ha decidido disminuir sus tensiones con el gobierno de Egipto y ha ordenado a los predicadores de la Franja de Gaza silenciar sus críticas al ejecutivo egipcio después de que algunos clérigos instasen a defender el Islam. Así, su ministro de Asuntos Religiosos, Ismail Rudwan, ha declarado que los predicadores deberían dejar de hablar de los asuntos internos de Egipto y centrarse en las cuestiones de nuestra nación palestina y nuestra lucha para la liberación de nuestra tierra y la liberación de nuestros prisioneros por parte de Israel. Recordemos que los esfuerzos del gobierno egipcio para aplastar a los islamistas y cerrar los túneles subterráneos que conectan Egipto con la Franja de Gaza, empleados para trasladar armas y diversos bienes al territorio palestino, han supuesto un duro golpe para Hamás. Los predicadores de Gaza acusan al líder del ejército egipcio, al-Sisi, de haber declarado la guerra contra el Islam, aunque ahora Hamás lo niega y asegura que considera a Egipto como un aliado estratégico en la causa palestina. Pues ya vamos viendo los efectos de lo que habíamos mencionado
de que Hamás se estaba reacomodando de la misma manera que también Hezbollah en el norte y en otro contexto, porque Hezbollah es chiita y no como esta gente que son suníes, pero en el caso de Hamás siempre habían tenido o se habían sentido reforzados por el triunfo de los hermanos musulmanes en Egipto y habían sentido que a pesar de que Morsi no fuera tan beligerante con Israel, pues siempre habría simpatías. Y por el contrario, pues el general al-Sisi fue, incluso en la época de Morsi, quien inundó los túneles de contrabando con Gaza. Así que ahora lo que tratan es, de alguna manera, de suavizar la cosa, reconciliarse, porque ven que definitivamente el golpe de Estado, o como se llame, ha triunfado. La oposición de los hermanos musulmanes ha sido silenciada, ha sido acallada o como lo quieran llamar, pero que han vuelto o que pronto volverán a la clandestinidad o por lo menos volverán a tener que replantearse su papel y por lo tanto jamás no puede permitirse el lujo de quedarse tan solo, porque no olvidemos que entre otras cosas ha perdido a su aliado y financiador fundamental que ha sido Irán durante todos estos años y que en represalia al papel que jamás se ha negado a cumplir en Siria de apoyar al gobierno de Al-Assad, pues ahora también se ha quedado sin financiación de Irán y sin el apoyo de Egipto. Así que ahora están haciendo lo que puedan, buscando alianzas imposibles, incluso con quien les inunda los túneles. Hoy también hablamos de Siria. La comisión de la ONU que investiga los crímenes cometidos en la guerra civil en Siria confirmó que la radicalización de los grupos armados opositores continúa conforme aumenta el número de combatientes extranjeros con fuerte disciplina y bien entrenados. La permeabilidad de las fronteras de Siria, explica el informe, ha facilitado la intromisión de actores armados regionales en este conflicto, al tiempo que ha aumentado la influencia de elementos extremistas. Según el equipo liderado por el brasileño Sergio Pinheiro, las fuerzas gubernamentales del régimen de Bashar al-Assad han recuperado en los últimos meses el control de zonas de importancia vital. Sobre la amenaza de una acción militar de Estados Unidos en Siria, la Comisión advierte de que su consecuencia principal será intensificar el sufrimiento de la población que permanece dentro del país y apartará la esperanza de una solución negociada. El informe cubre el periodo del 15 de mayo al 15 de julio pasados, por lo que no hace referencia al ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto en las afueras de Damasco. Por lo tanto, por el periodo a que se refiere la investigación esta, la verdad es que ya ha quedado totalmente desfasado. O sea, todo esto podría haber sido válido si lo hubieran hecho público de forma mucho más inmediata, pero sabemos el problema de las comisiones de la ONU y nos tememos que los que investigan también el ataque con armas químicas también les lleve muchos meses llegar a unas conclusiones que seguramente en los laboratorios ya tienen hace mucho tiempo. Incluso yo diría a las 48 horas de dejar el país ya se tenía la certeza de lo que ha pasado. Por lo menos de que hubo un ataque químico, igual lo que le resulta más difícil a las Naciones Unidas es determinar qué bando lo empleó. Aunque yo tengo casi la total mal esperanza, por llamarlo de alguna manera, que dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, cuando por fin lo publique, tampoco digan quién ha sido. O sea que todo esto va a ser simplemente perder más tiempo. Estas son las comisiones de la ONU. Hacen sus informes según se los piden y en unas condiciones que serían ideales si estuviéramos hablando de trabajo con bacterias en un laboratorio. Pero no, estamos hablando de seres humanos, de fuerzas políticas y de ejércitos que cambian su situación de día en día, de semana en semana. Y, por ejemplo, esto de advierten sobre la amenaza militar la amenaza de una acción militar de Estados Unidos, pues no se referían al supuesto ataque al que hablaba Obama 24 horas antes de retirar su propuesta, porque ahora parece que van a entregar el arsenal químico. Pues nada, seguramente hasta que escuchen esto habrán pasado unas cuantas horas donde todo esto habrá cambiado otra vez. Por lo tanto, proponemos que la ONU, trate de diseñar unos mecanismos de control que sean más eficaces y, por lo tanto, que sean mucho más rápidos en sus conclusiones.
Un terrorista palestino efectuó disparos con un arma de fuego contra el ejército israelí que estaba protegiendo a una peregrinación de feligreses judíos a la tumba del patriarca José en Shem, en árabe Nablus, en territorio de la autoridad palestina. Los soldados respondieron rápidamente al ataque y el agresor resultó con heridas moderadas al ser alcanzado por los disparos. El atacante fue detenido y trasladado a un hospital de Israel para recibir tratamiento médico. Alrededor de 1.400 peregrinos judíos arribaron a la tumba de José. Cuando estaban ingresando al sitio sagrado, algunos palestinos comenzaron a arrojar piedras a las fuerzas de seguridad, que respondieron con métodos antidisturbios. Poco después, los soldados fueron atacados a balazos, las tropas respondieron abriendo fuego contra el palestino agresor y, de acuerdo con los medios palestinos, 4 palestinos fueron arrestados durante el incidente. Bueno, Shem, Nablus, es una zona conflictiva porque están las tumbas de los profetas, que son veneradas tanto por judíos como por los musulmanes. Durante muchos años, desde que hay control israelí o de control del ejército en esa zona, pues se ha establecido un turno de rezos porque han habido incidentes muy, muy graves de matanzas, disparos, agresiones, etcétera. Así que es un sitio complicado, pero que en este caso era una peregrinación organizada, avisada, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, bueno, pues los palestinos, aparte de tirar piedras como en otras ocasiones, esta vez empezaron a disparar. No olvidemos que muchas de estas armas que disponen la autoridad palestina han sido donadas desde Europa, o sea, también desde España, mucho del armamento ligero, como se llama. Pero ese armamento ligero sirve para matar personas también, que lo sepan los que donan. Pues esto es lo que hay, esto pasa y seguirá pasando desgraciadamente, más allá de Siria, de Egipto y de las cosas. Esto es, ¿cómo decírtelo? Es muy difícil compartir un sitio sagrado. Bueno, Jorge, termina esta semana, una semana especial porque este sábado es Yom Kippur y queremos desear a todos los oyentes Mar Hatibat Tová y que sean inscritos en libros de larga vida y también Shabbat Shalom. Bueno, Mar Hatibat Tová para ti también y Shabbat Shalom, pero ahora que vamos a las noticias culturales tengo una sorpresa para ti. Bueno, Jorge, me has dejado con la incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Hola, Raquel. Hola, Jordi. Nada, que es una noticia cultural, pero que me gustará comentar, más allá de la cultura. Pues no hacemos esperar más a nuestros oyentes, No, ni a mí, por favor. Ya sabes. Bueno, Jordi, pues seguro que recuerdas la polémica Sinagoga del Agua, que no acaba de certificarse como tal. Así como sinagoga. Y precisamente esta sinagoga ha acogido una serie de 4 ponencias sobre judaísmo que estuvieron protagonizadas por Michal Sofer, rabino y presidente de la comunidad Shema Sefarad de Madrid, una comunidad que yo personalmente desconozco y no sé si tú, Jorge. Pues de esto quería justamente hablar, porque no solamente que en Úbeda siguen hablando de la sinagoga del agua cuando ninguna autoridad arqueológica ni judía oficial de España o del mundo haya certificado que eso sea una sinagoga. Es más, la mayoría de la gente que se ha acercado y que tiene conocimiento de lo que es una sinagoga dicen que eso no puede ser una sinagoga. Pero más allá de que lo llamen sinagoga, lo que es, yo creo, desde todo punto inaceptable es que hayan ponencias sobre judaísmo protagonizados por alguien que se presenta como comunidad Shema Sefarad, que uno puede pensar que son judíos, pero no son judíos. Pertenece a una corriente que se llama judaísmo mesiánico. Y el judaísmo mesiánico no es judaísmo, a pesar de que pone ese nombre delante. El judaísmo mesiánico vendría a ser gente que acepta las cosas del judaísmo, pero que también acepta al Mesías, a Jesús, al Nuevo Testamento. Por lo tanto, para los judíos eso es lisa y llanamente cristianismo. O sea, si uno acepta que Jesús es el Mesías, eso es cristianismo y no es judaísmo, y no es que lo digo yo. Lo dicen absolutamente todas las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos a los reformistas, conservadores, construccionistas, reconstruccionistas de aquí y de allá. En Israel, que dan a veces la ciudadanía a gente como venida de la Unión Soviética, que era muy difícil demostrar si su padre, su abuelo o alguien, un tatarabuelo, era judío,
pues a esa gente igual todavía buscan las raíces judías, pero el judaísmo mesiánico no es judaísmo bajo ningún concepto. Y entonces a mí y a mucha gente nos molesta sobremanera que estos personajes, que aparte se autoproclaman rabinos, vayan dando clases sobre judaísmo. O sea, si van a dar un curso sobre mesianismo, me parece muy bien. Si van a hablar del Nuevo Testamento, me parece fantástico. No es que hablen de judaísmo, porque por supuesto de judaísmo puede hablar cualquier persona, cristiano o no. Sí, pero se presentan como... Pero se presentan como judíos que hablan de judaísmo. Se presentan como rabinos. Rabinos y de una comunidad, claro, se llama comunidad, se llama sefarad, y te voy a decir el secreto por qué se llaman comunidad. Porque la palabra sinagoga no la pueden utilizar, porque eso ya ha habido problemas y les han prohibido que utilicen la palabra sinagoga para referirse a una comunidad de personas que no son judíos. Es como si yo me quiero crear un club de fútbol y digo la mezquita del Athletic. No. La mezquita, y el fútbol es el fútbol. Entonces, hay club, hay comunidad o lo que sea. Esta gente me parece muy bien que hagan sus actividades, incluso que hagan proselitismo por donde quieran y expliquen su forma de ser, pero no que se presenten como maestros de judaísmo. Y esto es lo que venía yo a hablar. Gracias por tu aportación en la agenda cultural. Gracias por la visita. Pues nada, esto lo tenía que decir y ahora disculpad, ya que estamos en la semana de Yom Kippur, disculpad esta intromisión en vuestras noticias. Bueno, y por esta polémica... se puede decir más alto, pero no más claro. Sí, bueno, cierta polémica al respecto con esa sinagoga del agua, bueno, así llamada, aunque parece que está claro que no tiene nada de sinagoga. Y bueno, pues dejamos aquí este punto, si te parece, Raquel. Y avanzamos en la agenda cultural, hablándoles, como no, de esas 14ª jornadas de la cultura judía en toda Europa, que se celebra también en nuestro país. Les venimos avisando, dándoles cuenta de actividades en diferentes ciudades, y en este caso vamos a hablar de Lucena, ya saben, la perla de Sefarad. Bueno, pues aquí se van a celebrar un montón de eventos entre el día 23 y 29 de septiembre. Las jornadas son el eje de estas actividades a desarrollar con también coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Si quieren, les tomen nota, porque, por ejemplo, el día 27 hay una gran... Quiero decir, es muy importante la actividad de la que nos informan desde Lucena, porque se inaugura la necrópolis judía, una de las mayores y más importantes de España, que, como saben, despierta gran interés entre las comunidades judías y no judías. Incluso ha llegado la noticia al exterior por la importancia de la necrópolis, y han sido muchos los rabinos que se han acercado a Lucena para certificar y para conocer esta necrópolis. Hablamos de ello, Raquel, cuando estabas de vacaciones. Hablamos porque justo habían terminado las obras de restauración, señalización, y sí, hablaban de más de 300 tumbas, de las cuales, no recuerdo ahora, pero más de 100 se conservaban en un estado magnífico, quiero decir, para la cantidad de siglos que han pasado por esa necrópolis. Bueno, pues el día 27 se inaugura esta necrópolis judía, y previamente, desde el 23, se ofrecerá la actividad guiada Perla de Sefarad todos los días a las 10 de la mañana. Es un viaje en el tiempo con la colaboración del proyecto Tu Historia, de la Fundación Ciudades Medias. El día siguiente, el 24, será la fecha para la presentación del libro Relatos de Sefarad, cuyo autor, Antonio Cruz Casado, pues ha visto su título editado por la editorial Januquilla. El día 25 se presentan en el Palacio de Santa Ana las certificaciones Rasgo. Ya saben, estas certificaciones que acreditan entidades y empresas para el uso de un distintivo que les permita la comercialización de productos judíos, en este caso en la ciudad de Lucena. El 27 tendrá lugar, como siempre, Jordi, una cata y degustación de vinos Kasher que dirigirá Manuel Gómez, que es gerente de las bodegas Torres Burgos. Estas bodegas que también, de las que les hemos hablado porque han protagonizado alguna que otra actividad relacionada con el vino kasher. Y el día 26 se celebra una gincana denominada Los 7 Enigmas de Eliosana, que toma como referencia la figura de Maimónides. Qué divertido. Muy interesante. El mismo día se ofrecerá un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal. El siguiente, el 27, podremos disfrutar en el Palacio Erisana de un concierto del coro Eliosana, Ciudad de Lucena, que presenta su nuevo disco.
Y ya para terminar, los días 28 y 29 se ofrecen Estrellas de Sefarad y La Perla de Sefarad, ya saben, ese recorrido en el tiempo también a cargo del proyecto Tu Historia, que les comentábamos antes. Bueno, Lucena se viste de gala y veo que llena de actividades esta semana, estas jornadas, lo llaman jornadas, ¿no?, de la cultura judía en Europa. Unas jornadas de las que hablaremos próximamente con la responsable de la red de juderías, Asunción Osta, que nos contará un poco, bueno, pues cuáles son los objetivos, la filosofía y cómo se están preparando estas jornadas que se celebran, como saben, a finales de este mes. Seguro que si viven en España tienen alguna ciudad de la red de juderías muy cerquita, porque están por toda la geografía y bueno, seguro van a darlo todo en estas jornadas, pero vemos que Lucena especialmente ha buscado cosas también muy originales. Eso de la gincana me ha gustado mucho. Además, tomando como referencia a Maimónides, que muy siempre seguro. Es muy interesante. Bueno, Jordi, ahora vamos a hablar de un tesoro. De un tesoro que se ha encontrado en Jerusalén. Claro. Un tesoro de 1400 años de antigüedad. Qué joya, es que lo que no haya en Jerusalén bajo la tierra, madre mía. En este caso es muy significativo, porque aparte de la antigüedad y bueno, de la sorpresa y de la satisfacción que supone recuperar estos vestigios del pasado, es que se ha encontrado un medallón dorado con símbolos judíos, como por ejemplo no se ha encontrado en el medallón y está grabado una menorá, un shofar y un rollo de la Torá. Madre mía. Al lado del medallón, que es maravilloso, seguro que pueden ver la imagen en internet, se han hallado 36 monedas y cadenas de oro y plata. Y todo esto escondido a solo 50 metros de una pared del monte del templo, o lo que otros prefieren denominar explanada de las mezquitas de Jerusalén, al sur del Kotel, del Muro de las Lamentaciones. Es decir, en el mismísimo centro neurálgico religioso de esta ciudad tan santa para las tres religiones monoteístas. Este hallazgo además nos habla de la presencia judía en esta época, hace 1400 años. Lo quieren acotar al breve espacio, a la breve presencia del Imperio Persa en el siglo VII. Así que es muy interesante que se encuentren estos vestigios que certifican esa presencia judía cuando algunos pues ponen en duda la presencia judía no les hagamos caso en muchos lugares santos, como por ejemplo Jerusalén. No merecen nosotros atención. No dudamos, pero bueno, para los incrédulos, por si acaso, ¿no? A ver si se encuentra algún tesoro de alguna otra comunidad, ¿no? Seguro, por decirlo de alguna manera. No hablábamos aquí de un hospital de la época de los templarios, por ejemplo, también sí, pero bueno, que esa no van a presencia cristiana. Monedas del reino palestino, digamos. No, porque no existía, claro. Eso también tenemos que hablar a veces de ello, que parece hablar de lo evidente, pero bueno. Y de todas maneras, Raquel, yo te iba a decir una cosa. Oye, ser arqueólogo y trabajar en Israel de arqueólogo, claro, tienen que ser una gozada, ¿eh? Tiene que ser muy, muy interesante. Desde Además luego, que veo que están muy activos también y encuentran en este muchas caso, cosas. La excavación está siendo realizada por expertos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea que... Bueno, pues nada, los estudiantes, desde luego, pues una maravilla, ¿eh? Sí, y la responsable de la excavación, Eilat Masar, que es una legendaria arqueóloga israelí, pues no podía estar más contenta. Me imagino, vamos, tiene que ser una pasada. A mí siempre me recuerda a Indiana Jones, no lo puedo evitar, esto de arqueología, ¿verdad? Cuando éramos pequeños y Indiana Jones triunfaba en el cine y todos queríamos ser arqueólogos, ir con un látigo y tener aventuras fascinantes. Y luchar contra los nazis. Además, por supuesto, y luchar contra los nazis. Bueno, ¿qué más? ¿Tienes alguna más, Raquel, o esto es todo por hoy? Esto es todo por hoy, Jordi. Bueno, pues tenemos más, pero hemos pensado que ya con la participación de Jorge y estas dos notas acerca de las jornadas y este maravilloso descubrimiento en Jerusalén, pues será suficiente. No queremos cargar la agenda cultural para que tengan ganas de volver mañana. Bueno, este fin de semana, además de Shabbat Shalom, para todos los oyentes tenemos que desearles un Gemar Hatimah Tová a todos. Desde luego, y que nada, sean inscritos en el libro de la vida. Así es. Nos vemos el lunes, Raquel, con las noticias de los lunes, ¿vale? Muy bien. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Solana y Moratinos piden no retrasar el boicot a los territorios en disputa. Siria envía a Naciones Unidas la documentación para unirse a la Convención sobre Armas Químicas.
Fatah espera reconquistar Gaza de las manos de Hamás. El ejército egipcio descubre en el Sinaí parapentes a manos de yihadistas. Estas son nuestras noticias de hoy. Tenemos a Jorge para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego, como siempre, ya saben, viene Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos hablando de dos personalidades españolas. Bueno, de un grupo de personalidades españolas, entre ellas Javier Solana y Miguel Ángel Moratinos, que pidieron a los ministros de Exteriores de la Unión Europea que no retrasen la aplicación de una directiva para boicotear la financiación de entidades israelíes en los que desarrollan actividades en los territorios israelíes en disputa, y lo hacen a través de una carta en la que figura otra decena de antiguos responsables europeos. En virtud de la directiva, aprobada el pasado julio por la Comisión Europea, los 28 no podrán conceder subvenciones, premios y programas de financiación a entidades israelíes establecidas en dichos territorios. Israel expresó su firme objeción a esta directriz y el primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó que no aceptará ningún dictado externo sobre las fronteras del país. Esta carta alega que el anuncio de la directiva fue un incentivo para que los palestinos accedieran a reanudar el proceso y que si se retrasa o no se implementa plenamente la norma, podría socavar la confianza de los palestinos en el proceso de negociación y su disposición a seguir las conversaciones. O sea, Jordi, que según Solana y Moratinos, el obstáculo para la paz no solamente son los asentamientos, sino la propia Unión Europea si no boicotea los asentamientos. Imagínate que israelíes y palestinos tienen un conflicto hace 65 años y lo que realmente parece estar frenando todo esto, según Solana y Moratinos, son las decisiones de la Unión Europea. ¿Qué te parece? Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente y, si me perdonas, ya que hemos pasado Yom Kippur y ya hemos perdido a los hombres, vamos a empezar con una cuenta nueva y vamos a decir de que esto raya en la tontería política más absurda y total. O sea, no solamente que Lady Ashton es tan condesa socialista, sino que también estos dos jóvenes aspirantes a nobles, como Javier Solana y Miguel Ángel Moratinos, siguen batallando desde la retaguardia, porque Javier Solana ya no es Mr. Speck, antes él era el encargado de Relaciones Exteriores, era el predecesor, digamos, de Ashton, y Miguel Ángel Moratinos, que desgraciadamente para él, pues nadie le toma en cuenta hoy en día en la diplomacia exterior española, ni siquiera en la internacional, cosa sorprendente. Pues dicen que, vamos, que se apuren porque es que los palestinos accedieron a reanudar el proceso porque la Unión Europea iba a boicotear los asentamientos. Si no, igual no. O sea, no tiene nada que ver ni Kerry, ni las presiones diplomáticas, ni la primavera árabe fracasada, ni la guerra en Egipto, ni en Siria. No, es la presión de Moratinos y Solana. Felicitaciones, muchachos. Si no fuera por ustedes, el mundo estaría hecho un desastre. Seguimos. La ONU ha confirmado este sábado que ha recibido los documentos de Siria para unirse a la Convención sobre Armas Químicas y que dentro del plazo de rigor de 30 días el país ya estará bajo las normas de este tratado. Así, el próximo 14 de octubre, Siria formará parte de la convención que prohíbe el uso de este tipo de armas en vigor desde 1997 y que han rubricado 189 países. La Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas prohíbe la fabricación, almacenamiento y uso de armas químicas y prohíbe que sus signatarios ayuden a un tercero a participar en la fabricación o uso de armas. Todo indica que la rapidez de este proceso es fruto de la presión del presidente Obama por ver acciones concretas que demuestren que Assad es serio acerca de renunciar a sus armas químicas. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su escepticismo sobre la voluntad del régimen de Damasco de desarmarse, mientras daba a conocer ayer el informe de los expertos sobre el uso de armas químicas en la guerra civil siria. Bueno, esto ya estamos cada vez sorprendiéndonos más de los límites de lo absurdo. No solamente que Putin ha tomado la iniciativa mundial para pacificar Siria, cosa que Obama no pudo hacer porque un día dijo que ataca, al día siguiente que iba a pedir permiso, luego cuando ya estaba pidiendo el permiso dijo, bueno, denme el permiso pero no voy a atacar, así que ante todo este cúmulo
de intenciones y marchas atrás, hasta Ban Ki-moon, mira lo que digo, el secretario general de las Naciones Unidas es mucho más contundente que el presidente de Estados Unidos y dice que es escéptico sobre la voluntad del régimen de Damasco. O sea, y él es el mismo que está ha recibido los documentos de Siria para unirse a la convención. Pero es que es gracioso porque esto es como pedir un crédito antes de demostrar de que eres propietario de la casa. Entonces estás pidiendo el crédito hipotecario para que te dejen entrar en la Convención sobre Armas Químicas cuando hasta ayer decías que no las tenías. Y ahora que las tienes, todavía no has dicho cuánto tienes, dónde las tienes, a quién se las vas a dar, si no se las vas a dar. Y aparte, entre otras cosas, fíjate que la prohibición esta no solamente prohíbe la fabricación, almacenamiento y el uso de armas químicas, los 3 puntos realizados ya por Siria, ha fabricado, almacenado y las ha utilizado, sino que prohíbe que ayuden a un tercero a participar en la fabricación o uso de las armas. Bueno, si estamos hablando que han cedido estas armas a Hezbollah o que les han quitado o no quitado, no se sabe, los yihadistas, porque dicen que los que realizaron el ataque son los del bando del frente. ¿Cómo llegaron esas armas a ellos? Pues o se las dieron o se las dejaron prestadas o que hubo un descuido y que por no dar a conocer el uso de armas químicas no las retiraron. Bueno, en cualquier caso, siempre sigue siendo culpa y responsabilidad del gobierno de Damasco la utilización de estas armas químicas. También a mí me llama la atención que esta convención esté rubricada por 189 países y yo digo, ¿quién no ha firmado? ¿Quién no había firmado? Siria no había firmado. Saddam Hussein, que había gaseado a sus habitantes también, seguramente estaba firmado. Todos los otros que ahora están diciendo por ahí que Sudán tiene armas químicas, que Estados Unidos tiene armas químicas, incluso dicen que Israel tiene armas químicas, también están firmados. ¿Qué es este papel? ¿Para qué sirve? Es algo que solamente sirve para Obama, pero realmente incluso Ban Ki-moon, el nuevo líder del desarme mundial, pues está diciendo de que esto tampoco va a ayudar a mucho. Los dirigentes de Fatah en Cisjordania confían en que pronto podrán regresar a la Franja de Gaza. Aunque hubo épocas en que confiaron en que sería Israel quien derribaría a Hamás mediante la fuerza militar, ahora esperan que sean los nuevos gobernantes de Egipto los que hagan el trabajo. Mientras, algunos representantes de Hamás afirman que el grupo Tamarrud está dirigido y entrenado por el Servicio General de Inteligencia egipcio y por Fatah y que tiene por objetivo derribar su régimen en la Franja de Gaza. Fuerzas de seguridad del movimiento de resistencia islámico han detenido a algunos activistas palestinos y a periodistas como parte de un intento de frenar al nuevo grupo. El derrocamiento del presidente egipcio Mohamed Morsi de los Hermanos Musulmanes y la ulterior ofensiva de las fuerzas de seguridad egipcias contra los grupos terroristas del Sinaí, así como el endurecimiento del bloqueo sobre la Franja de Gaza, han herido a Hamás de tal forma que sus dirigentes consideran que se encuentran en estado de guerra contra la mayor nación árabe. Hace 2 semanas, el ministro de Exteriores egipcio, Nabil Fahmy, llegó a Ramallah para reunirse con Abbas y tratar sobre la situación existente en la frontera entre la Franja y Egipto. Según fuentes palestinas, durante la visita, Fahmy dejó claro que a Egipto le gustaría ver a las fuerzas de Abbas de vuelta en Rafah. Bueno, ya veníamos hablando de esto, de cómo la situación esta de Egipto y de Siria había modificado radicalmente a Hamás y su papel en el Medio Oriente. Había quedado descolgado de su alianza económica o subvenciones de Irán, la ayuda política de Damasco por su oposición al régimen de Bashar al-Assad y por otra parte el haber confiado en Mohamed Morsi y que ha caído en desgracia, pues resulta que ahora se encuentran totalmente desvalidos. Y no es que cuando Hamás está desvalido viene el malvado de Israel y atosiga y atropella a los islamistas, a los pobrecitos islamistas de Hamás. No, los que los van a hacer de goma, como se dice popularmente, van a ser los propios palestinos de Fatah en cuanto tengan la oportunidad y no van a tardar mucho porque los que le van a abrir la puerta, los que van a abrirle la puerta van a ser los militares egipcios. Y cuando sucedan las matanzas de Gaza, que ya estamos anunciando, cuando sucedan esas matanzas de Gaza a manos de los palestinos,
que no vengan, como sucedió en Sabra y Shatila, a decir que han sido los israelíes, porque ahora los que van a abrirle la puerta para que pasen de un lado a otro y vayan y puedan aniquilar a gente de su propio pueblo, van a ser los propios también árabes. ¿Y qué puedo decir? La relación de parentesco entre la gente de Gaza y los palestinos y Egipto pues es muy estrecha. Piénsese que hace 100 años la mayoría de la gente árabe que llegó a trabajar a lo que era el mandato palestino no habían nacido en Palestina, donde difícilmente habían 100.000 personas a principios del siglo XX, sino que eran la mayoría trabajadores de Egipto y de Siria que venían por el florecimiento económico que había empezado a surgir con la llegada de los sionistas. Por eso muchas veces, aunque parezca paradójico, el nacionalismo palestino nace del sionismo, quieran o no quieran. Y posiblemente, pues ahora, este parentesco egipcio-gazatí se ve totalmente roto porque ya Sadat quiso dejar las cosas claras que él no quería tener nada que ver con los palestinos de Gaza y ahora los de Gaza van a tener poco que ver con los palestinos de Cisjordania. Las tropas del ejército egipcio que actúan contra los yihadistas en la península del Sinaí descubrieron que los terroristas están utilizando parapentes motorizados o paramotores que podrían ser utilizados para cruzar cualquier valla fronteriza. Así lo confirman 3 de estos aparatos confiscados en las guaridas de los extremistas en el norte de Sinaí en los últimos días. Los parapentes pueden volar durante 1 hora a una altitud de entre 150 y 200 metros y los yihadistas los utilizan para fotografiar las posiciones del ejército y ocasionalmente para abrir fuego desde arriba con rifles automáticos e incluso con lanzagranadas RPG. Desde el 7 de septiembre pasado, el ejército egipcio acrecentó la ofensiva contra los grupos yihadistas, abatiendo al menos 29 extremistas. Desde el 30 de junio último, el mismo ejército también destruyó 152 túneles en la frontera egipcia con la Franja de Gaza. Sí, esta en realidad es una noticia que es un poco la continuación de la anterior. Estamos hablando de cuán intenso es la represión a la que ahora el ejército somete a Gaza. Nadie está protestando en ningún foro internacional porque se bloquee la frontera, porque se inunden los túneles, porque se destruyan, porque se entre en la propia Franja de Gaza a veces a hacer búsquedas, etcétera. Y lo que han descubierto últimamente, pues este ejército, o por lo menos lo que han dado a conocer, son el nuevo sistema de los parapentes. Los parapentes que permiten volar a una altura, aunque no sea demasiado excesiva, pero suficiente para traspasar las vallas fronterizas y asumir unas acciones que en realidad van a ser muy poco efectivas porque ya te imaginas tú que el ruido de un parapente se oye y estamos en el medio del desierto donde no hay mucho ruido ambiental y entonces el pobre que esté arriba sacará 3 fotos pero lo bajarán más rápido que un pajarito. Así que bueno, les recomendamos que lo sigan pensando y que será mejor que inviertan, que junten dinerito y que se compren algún drone israelí de segunda mano que les va a resultar mucho más efectivo. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo aquí. Hasta mañana. Y ahora recuerden que viene Raquel con sus noticias culturales. Ya están aquí las noticias culturales con Raquel. Hola Raquel. Jordi. Bueno, a ver, dime, ¿de qué me vas a hablar hoy? Pues no voy a ser original. Vamos a seguir hablando de esas 14ª jornadas dedicadas a la cultura judía en nuestro país. Bueno, es el acontecimiento cultural del momento, ¿no? Exacto. Y justo también se organizan unas jornadas dedicadas al león judío para conmemorar también esta fecha tan importante. Les venimos hablando de diversas actividades que se van a celebrar en muchas ciudades, pero en Castilla y León todavía no habíamos, habíamos hablado de Ávila y de Segovia, pero un poquito más al norte todavía no les habíamos comentado nada y en este caso hablamos de León. Tienen planificadas unas jornadas muy interesantes que comienzan el miércoles 25 de septiembre
con una conferencia en la que la ponente también es muy importante, conocida amiga de Radio Sefarad, es Yolanda Moreno Koch, de la Universidad Complutense de Madrid, quien hablará de la judería de León, sus habitantes y forma de vida en la Edad Media. Una manera muy interesante de aproximarnos a ese pasado judío de León que continuamos conociendo el jueves 26 de septiembre a las 8 de la tarde, en este caso en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León. Habrá otra conferencia en la que se hablará de formas urbanas de la judería del Castrum Judeorum, ya saben, del castro de los judíos, a cargo de José Luis Abelló, director de las excavaciones de este castro de los judíos, que tan interesantes descubrimientos han realizado. El día siguiente, el 27, estará dedicado a de León a Agadán, buscando la llave de nuestro corazón. Será una conferencia vinculada con lo gastronómico, porque el ponente es José Quindós Sumillé, y experto gastronómico, director del Hotel Quindós, y será allí precisamente donde se celebrará la conferencia. Y el sábado siguiente habrá una visita guiada muy especial a cargo del director del Museo de León, don Luis Grau Lobo, que recorrerá los restos arqueológicos judíos recogidos en las excavaciones de León que están presentes precisamente en el museo. Eso será a las 12 de la mañana. Y si todavía tienen fuerzas y ganas y se animan, a las 6 de la tarde pueden disfrutar de un recorrido teatralizado por la judería bajo medieval. El lugar de salida será la leonesa Plaza de San Martín, y eso será a las 6, y a las 7:30 habrá música y danza medieval sefardí en la Plaza del Grano, donde termina previamente esa visita guiada de la que les hablábamos antes. Bueno, veo que en León están muy activos también. Sí, con escenarios diferentes, propuestas interesantes. Bueno, muy activos y demostrando ese valor que le dan a su patrimonio sefardí, poniéndolo de manifiesto con todas estas actividades más académicas, menos académicas, pero muy serias todas y muy buenas. Fantástico. Me alegro por León. Un aplauso desde aquí a las autoridades. Desde luego que sí. Bueno, también tenemos que aplaudir a otra profesora, otra amiga de Radio Sefarad, María Ángeles Gallego. Seguro que les suena si le vinculamos su nombre con la Genizá del Cairo, esa exposición que disfrutamos el año pasado en el Centro Sefarad Israel. También tuvimos a María Ángeles Gallego hablándonos de ella aquí en Radio Sefarad. Ya saben que se recogían documentos muy interesantes de los judíos de Al-Ándalus sobre todo, y precisamente sobre estos judíos y sobre otros judíos del Islam, María Ángeles Gallego organiza ahora un curso de especialización en el CSIC. Las comunidades judías en territorios islámicos ya saben que vivieron en la Edad Media una etapa de auge social y esplendor cultural casi sin paralelos en toda la historia del judaísmo. Este seminario tiene como objetivo principal introducir a los asistentes al conocimiento de la interacción judeo-islámica a través de la historia y sobre todo en el periodo medieval. Se tratarán cuestiones como legislación islámica en torno a minorías judías y cristianas, participación de los judíos en esferas políticas y sociales. Se hablará también, como no, de cultura, de prosa, poesía, ciencia y de las lenguas utilizadas tanto en los registros cultos como en los registros informales. Esto es el árabe clásico, el hebreo, el judeo árabe o el árabe dialectal. Además, el curso analizará dos casos particulares: la historia de las comunidades judías en Al-Ándalus, donde seguro que se habla de esa Genizá del Cairo, y las de Sicilia en época islámica. Y el curso tratará también, como último, sobre las fuentes existentes para el estudio de este campo específico, tanto primarias como secundarias. O sea, es un seminario muy completo que abarca toda esa realidad de los judíos del Islam y que comienza el lunes 23 de septiembre y se desarrolla hasta el viernes 27 de septiembre. Es de tarde, de 4 a 19 horas, en la sede del CSIC, y el importe de la matrícula son 10 euros, son 15 horas lectivas, así que es muy, muy interesante y muy, muy asequible. Desde aquí se lo recomendamos. El plazo del pago de matrícula termina el 20 de septiembre, así que aún tienen unos días para pensárselo si les interesa el tema de los judíos del Islam. Pues sí, un buen tema y, como tú bien dices, a un precio fantástico. Hombre, 10 euros, 15 horas de curso. Está muy bien. Que está muy bien. Impartido por María Ángeles Gallego, que es una gran especialista, y también en el CSIC, que siempre es interesante acercarse a esta sede del saber.
Muy bien. Jordi, terminamos la agenda cultural con una qué? noticia muy muy buena. Wiesel y Spielberg serán distinguidos con la Medalla Presidencial de Israel. Vaya, mírales. Elie Wiesel y el cineasta Steven Spielberg serán distinguidos con esta medalla, una condecoración que premia la contribución excepcional a la humanidad, Israel y el pueblo judío, según se informa desde la oficina del presidente Simón Peres, que será quien entregue a estas dos figuras claves de la cultura mundial esta medalla. Los dos recibirán la medalla junto a otras cinco personas de las que no se conocen aún los nombres, que serán premiados en los próximos meses. Ya saben que Elie Wiesel, de 84 años, está considerado uno de los escritores e intelectuales judíos más prolíficos e interesantes de las últimas décadas y que con su obra ha contribuido a mantener viva la memoria del Holocausto a la que él sobrevivió. Y bueno, tenemos esos libros que nos narran su experiencia con una soberbia escritura, una narrativa de las mejores que podemos disfrutar en este momento. Y Spielberg, bueno, pues no les tenemos que presentar ni al personaje ni a su obra. Ya saben que él es de origen judío y recibirá la medalla por su contribución al cine en los últimos 50 años, especialmente por su extraordinaria contribución a la memoria del Holocausto, al Estado de Israel y al pueblo judío. No solo por sus películas, también saben que Spielberg ha puesto mucho trabajo, mucha ilusión y mucho dinero también en la preservación de la memoria de los sobrevivientes de la Shoah, de las víctimas, de sus familiares, y seguro que ese apartado de su actividad también se premia gracias a esta medalla. La medalla la concede el presidente de Israel a personas que hayan contribuido, como les decimos, a mejorar a la humanidad, según el precepto judío conocido como Tikkun Olam, corregir el mundo, y que contribuyen con ejemplos de iniciativa, innovación, creatividad y visión. Por hacer un poco de memoria, desde la instalación de este premio el año pasado han recibido la medalla el presidente Barack Obama, Bill Clinton y el director de orquesta Zvi Mehta, entre otros. Así que desde aquí nuestra enhorabuena para los premiados. Ya saben que los premios Israel son los más conocidos de los que se conceden en este país. Lo que pasa es que los premios Israel solo se pueden conceder a nacionales israelíes, o sea, a gente que haya nacido en Israel. Por eso Simón Peres ha querido instaurar esta medalla presidencial de Israel para poder premiar a personajes que hayan hecho esta contribución tan importante, pero que no sean israelíes ni siquiera judíos. Así que nos parece una iniciativa buenísima y los dos elegidos excepcionales. Y desde aquí nuestra enhorabuena. Dos pelis de Spielberg y me eliges una. ¿ET o Encuentros en la tercera fase? ¡Wow! Pues yo me quedo con Encuentros en la tercera fase. Sí, ¿verdad? Sí. Yo me quedo con ET. ¿Tú te quedas con ET? A mí me marcó. Muy Anda bien. que no lloré yo con esa película. Yo es que la vi tarde. Ah, ya sí. no eras tan niña. No, no la vi no cuando... Bueno. En el estreno. Yo creo que lloré también siendo mayor, ¿eh? Pero bueno. Sí, es muy bonita. Cuando está muriendo ya el pobre bueno, ET. Eso es un momento muy trágico, Raquel. No, es horrible. Bueno, pues enhorabuena, Elie Wiesel, Steven Spielberg, y nos vemos mañana. Por supuesto, hasta mañana. Más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Detenido en Ceuta el cabecilla de la red de captación de terroristas para luchar en Siria. Siria reparte su arsenal químico a Hezbollah y los rusos, y los turcos derriban un helicóptero. Israel teme inspecciones de supuesto arsenal químico y atómico. Egipto reabre por unas horas su paso fronterizo con Gaza para emergencias médicas. Estos son los titulares y Jorge los va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con su agenda cultural para todos. Empezamos con esas noticias relacionadas con España de alguna manera. La policía española detuvo esta semana a Yassin Ahmed Larbi, alias Pistu, español de Ceuta, como presunto cabecilla de una red próxima a Al-Qaeda de captación y envío de yihadistas a grupos terroristas operativos en Siria. Esta detención completa la realizada el 21 de junio sobre 8 presuntos terroristas en una operación en la que el máximo responsable no pudo ser arrestado, ya que en el momento del registro domiciliario no se encontraba en su vivienda.
La ARBI, que permanecía huido y estaba reclamado por la Audiencia Nacional Española por pertenencia a organización terrorista, era candidato para unirse a grupos terroristas en Siria, según las investigaciones desarrolladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas. Sí, en aquella ocasión, con las detenciones desde el 21 de junio, hablamos de estos captadores que son un poco como los ojeadores de fútbol que van por los barrios tratando de descubrir a los cracks o futuros cracks. Pues aquí es una labor bastante más indigna y bastante más sencilla, que es moverse por barrios miserables de la ciudad de Ceuta, especialmente uno se llama El Príncipe, donde la gente, pues en su desesperación y en su falta de nociones claras sobre su propia identidad, pues se han apuntado en muchos casos a estas guerras en el extranjero, que no son guerras exactamente, sino combates terroristas. Estamos hablando de alrededor de un centenar de personas que podrían haber captado y estar en estos momentos en Siria. Entre otras cosas, pues los captados se tienen que pagar el pasaje y pagarse de su bolsillo la compra de un arma, de un Kalashnikov. Lo único que les procuran las fuerzas yihadistas que combaten en Siria es alojamiento y comida, que generalmente se hace a base de pillaje y rapiña, ¿no? O sea que este es el tipo de personajes que se están moviendo hoy en día en la frontera más sureña de España y representa un peligro porque esta gente se forman en Siria y luego algunos vuelven y siguen formando a esta gente para que actúen también en Europa. Y hablando de Siria, fuerzas gubernamentales sirias estarían trasladando sus armas químicas al grupo terrorista libanés chií Hezbollah para eludir la inspección internacional, según la denuncia de un alto miembro de la oposición siria. Según Kamal Labwani, de la Coalición Nacional Siria, dichas armas están siendo trasladadas escondidas en camiones que transportan verduras y almacenadas en las montañas libanesas de difícil acceso, controladas por Hezbollah. Incluso aseguró que el régimen de Assad también está transfiriendo parte de su arsenal de armas químicas a las naves rusas estacionadas a lo largo de la costa siria. Por su parte, un diario libanés informó que recientemente Siria ha despachado 20 camiones con equipos y sustancias empleadas para la elaboración de armas químicas a Irak. Y un punto más sobre Siria. Las fuerzas aéreas turcas derribaron un helicóptero sirio que violó su espacio aéreo y penetró 2 kilómetros a pesar de reiteradas advertencias, según señaló el viceprimer ministro Bülent Arınç, quien recordó que Turquía ya había modificado sus protocolos de actuación para considerar como amenaza cualquier vehículo militar sirio que se acercara a su territorio por tierra, mar o aire. Bueno, estamos hablando que el tema del desarme químico de Siria, que aparte que los expertos y los especialistas dicen que va a ser complicado, caro, que va a llevar mucha gente y que en definitiva tampoco va a servir para nada, pues se está demostrando lo que desgraciadamente veníamos anunciando. Está bien que el que lo anuncia es un miembro interesado, es alguien de la Coalición Nacional Siria, que es la oposición al gobierno, pero estas noticias también circulaban antes y seguirán circulando, que Siria está traspasando la mayor parte de este arsenal que no va a poder utilizar a su grupo afín, a Hezbollah, que también lo está haciendo llegar a través, camuflado con verduras y otro tipo de utensilios, al límite de la frontera con Irak, donde reina la total anarquía. Y también esta es una acusación gravísima que seguramente no se va a poder demostrar nunca, que incluso lo llevan a barcos rusos estacionados o digamos atracados en los puertos del norte de Siria, cosa que creo que sería un poco más difícil de demostrar. Incluso no me atrevería a creerlo porque los rusos para ellos sería un incordio que se demostrase que estuvieran tan implicados en ello, cuando en realidad con lo que están haciendo les está yendo muy bien. Así que bueno, la situación es preocupante porque aparte de todo, hoy ya salía en la prensa algún análisis que decía que el trato, si se lleva a cabo y se cumple, etcétera, habla solamente de las armas químicas, pero por ejemplo
no habla de las armas biológicas que también tiene Siria. Estamos hablando de anthrax, de epidemias, etcétera, que puede desatar en cualquier momento contra la población. Sería mucho más catastrófico, lo que pasa que también es un arma de doble filo porque es mucho, o sea, uno se puede gasear con arma química una zona y matar a toda la gente que está ahí. En cambio, con un arma biológica es mucho más difícil controlar de que el propio atacante no termine contagiándose y llevándose parte de esa carga encima y a su propia gente. Y después del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que Siria entregue su arsenal de armas químicas, el gobierno israelí teme ahora que también se le pida que entregue su supuesto arsenal químico. Supuesto porque Israel nunca ha declarado abiertamente tener este tipo de armas, al igual que nunca ha afirmado tener armamento nuclear, a pesar de los continuos rumores y deslices de algunos miembros del gobierno y del ejército a través de los años. Shlomo Aronson, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea y experto en armas nucleares en Israel, señaló que Israel no está interesado en absoluto en ratificar la Convención de Armas Químicas ni la nuclear porque no quiere que haya inspectores investigando en áreas muy sensibles en lo referente a su seguridad. Bueno, pues Israel ha jugado desde los años 60 con la ambigüedad en el tema tanto atómico como con otro tipo de armas y proyectos más secretos, sin reafirmarse ni negarse, porque de alguna manera esto también supone un proceso de contención de cara al enemigo. O sea, si el enemigo piensa que tú tienes ese arma, ya la tienes, pues seguramente se lo piensa dos veces. Hoy en día es casi, es obvio que Israel tiene por lo menos la tecnología para desarrollar esas armas. Incluso hay informes que dicen que las estuvo desarrollando y dejó de producir armas atómicas hace una decena o más de años porque ya tenía, cubierto el cupo y no se veía ante tal amenaza. Seguramente con las armas químicas, por lo menos a nivel de investigación, seguramente que tiene la tecnología para desarrollarlo porque tiene que saber exactamente también de qué se puede necesitar defender en el futuro. O sea que ni lo afirma ni lo niega. Lo que pasa es que tampoco ratifica este acuerdo, esta convención de armas químicas, porque lo que sí no está dispuesto Israel, y eso lo sabe todo el mundo, es que vengan inspectores, porque no se fía de los organismos internacionales y de las inspecciones, y por la misma razón, Jordi, que tú, por ejemplo, con una herramienta tan habitual como el Google Maps, ves desde el espacio todas las calles de todas las ciudades del mundo, pero las de Israel no las vas a ver con la misma nitidez, porque Israel ha pedido a Google que no puede dar referencias tan exactas de la ubicación de sus casas para que no sean bombardeadas, etcétera, etcétera. Y terminamos esta primera parte del informativo hablando de Egipto. El gobierno interino de ese país reabrirá esta semana el paso fronterizo con la Franja de Gaza en Rafah, aunque solamente durante unas horas y para emergencias. El paso se abrirá hoy miércoles y mañana jueves durante unas 4 horas para permitir la evacuación de los residentes de la Franja de Gaza que necesitan asistencia médica. Al parecer, el gobierno interino ha tomado esta decisión en respuesta a la solicitud formulada por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, al jefe de la inteligencia de Egipto, Mohamed Tohami. Egipto decidió cerrar indefinidamente el paso fronterizo de Rafah el pasado 15 de agosto, esgrimiendo razones de seguridad en el marco de la ola de violencia que se extendió por el país árabe por los violentos desalojos de las acampadas de apoyo al expresidente Mohamed Morsi. ¿Recuerdas, Jordi, que ayer comentábamos en las noticias sobre este encuentro del jefe de la inteligencia egipcia con el presidente palestino Mahmoud Abbas y cómo esta pinza cisjordana egipcia amenazaba el futuro de Hamás en la Franja de Gaza y vaticinábamos problemas para los dirigentes de Hamás por primera vez en estos 8 años? Pues por un lado, una de cal y una de arena, porque también, si bien están tratando de actuar contra Hamás, el propio Mahmoud Abbas ha pedido a Tohami que se abra por unas horas para cuestiones de emergencia el paso fronterizo. Lo que también, si lo sabemos nosotros, lo saben también los ciudadanos de Gaza.
que les ha hecho saber que es Mahmoud Abbas el que ha conseguido que se abra el paso fronterizo. Y un comentario más, Jordi. Desde el 15 de agosto, Gaza está bloqueada por Egipto. La frontera de Egipto está totalmente bloqueada, han destruido y saboteado los 152 túneles que unían al territorio egipcio. No han habido flotillas, no han habido envíos, no han habido vuelos a El Cairo para protestar porque la frontera con Egipto esté cerrada. Solamente se protesta cuando hay algún cierre real o ficticio con la frontera israelí, que siempre ha estado abierta para temas de emergencia y siempre ha estado abierta para temas de ayuda humanitaria, incluso en tiempos de ataques aéreos, en tiempos de confrontaciones bélicas directas. Siempre ha habido esa ventana para el intercambio para que entre materia prima, alimentos, medicinas y para que salgan los enfermos, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hace Egipto durante 2 horas, pues lo anuncia a bombo y platillo como un gran logro de Mahmoud Abbas. Pues esta es una nueva mini guerra dentro de las guerras de los palestinos que ahora han cambiado las tornas y resulta que Mahmoud Abbas, que hace año y medio o no, menos, ¿cuándo fue la ofensiva contra el de Pilar Defensivo? Fue en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado estaba prácticamente de capa caída porque jamás había logrado resistir una vez más un ataque israelí y ahora ha caído Egipto, todo ha cambiado y de pronto Mahmoud Abbas es otra vez un héroe nacional. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te volvemos a ver, pero ahora la que viene es Raquel con las noticias culturales en un momento. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi, ¿qué tal? Bueno, pues muy contento esperando tus noticias culturales. Así que nada, cuéntame, ¿de qué empezamos? ¿Con cine, tal vez? Pues después, ¿vale? Después, vale. Primero nos vamos a Toledo a celebrar Sukkot, la fiesta de las cabañas, que bueno, que han querido en Toledo, ya sabes que es la capital de Sefarad, bueno, pues recordar esta celebración y recuperar de alguna manera su pasado, disfrutar del presente y trabajar por el futuro de la cultura judía en esta ciudad. ¿Van a hacer una cabaña al aire libre? Van a hacer muchas cosas. Mira, las actividades comienzan el día 20, el lunes, a las 6 de la tarde con una charla gratuita en el Museo Sefardí sobre el Talmud. Después se desarrollará una ruta cabalística por el esoterismo judío en Toledo, que partirá del monasterio de San Juan de los Reyes a las 8:30 de la tarde. También ese mismo día, el viernes, tendrá lugar un concierto de música sefardí a cargo de la banda Camerata Ritmata y el cantante Dino del Monte a las 10 en la plaza del Ayuntamiento. Al día siguiente, el fin de semana completo, el sábado y el domingo, se celebrará un mercado con productos tradicionales judíos elaborados con especias y productos típicos de Israel, incluidas las especias tradicionales de la fiesta de Sukkot, en las que se enseñará, gracias a las que se enseñará su significado simbólico. El sábado 21, además, a partir de las 7 de la tarde, el Museo Sefardí acogerá un espectáculo gratuito basado en bailes, canciones y rituales tradicionales de las bodas judías. O sea, algo muy, muy divertido y muy interesante. Y a las 10, la música tiene nombre propio porque estará Ana Alcaide ofreciendo un concierto en la plaza del Ayuntamiento. Ya sabes que es una de las voces de la tradición sefardí más interesantes y con más éxito en estos momentos. El mismo sábado también hay espacio para los niños con un festival en el que los más pequeños podrán construir una suká, una cabaña, y disfrutarán de juegos y canciones sobre la cultura judía. También estas canciones y los cuentos formarán parte de los discursos, de lo que se cuentan en el autobús y en el tren turístico que pasea, que recorre Toledo. Así que muy completo. Y además, Jordi, si nuestros oyentes no están en Toledo o no viven allí
y deciden pues emplear este fin de semana en disfrutar de Sukkot en Toledo, Sefarad Viajes ha preparado un fin de semana especial para que puedan disfrutar de estas actividades en colaboración con el Ayuntamiento. Tendrán un Kabbalat Shabbat y la bienvenida de la concejala de Turismo de Toledo, el encuentro con el director del Museo Sefardí, Santiago Palomero, la experiencia musical con la compositora Ana Alcaide, la excursión nocturna a los misterios de la judería toledana, teatro en la sinagoga de Samuel Alevi, una boda judía, un concierto de jazz bajo las estrellas y la visita al mercado de Sukkot y degustaciones. Además habrá talleres, recorridos y encuentros muy especiales. Lo organiza, como les decimos, Destino Sefarad Viajes en colaboración con Hebreo Vivo, así que si quieren más información, pues acudan a la página web de Destino Sefarad, que seguro que ahí encuentran Raquel, toda la información. Menudo fin de semana. La verdad que sí, toledano. ¿Tú crees que da tiempo a todo en el fin de semana? Pues puede ser un fin de semana muy intenso, pero muy divertido. Eso seguro, vamos, fantástico en Toledo. Bueno, qué bien, qué de cosas y qué maravilla. No sé si están enmarcadas dentro de las jornadas de la cultura judía en Europa o no, o esto simplemente es por Sukkot, ¿no? Es por Sukkot, pero por supuesto fantástico. Está todo relacionado, Jordi, o sea que seguro que alguna conexión hay. Además, como todas las celebraciones judías, Sukkot está muy unida a lo natural, a la cosecha, y este año la 14ª jornada de la cultura judía está consagrado a eso, a lo natural, a la naturaleza, a las cosechas, claro. los montes, los árboles. Sí, qué bien. Bueno, pues nada, ya saben, Toledo es lleno de actividades, tanto si quieren ir simplemente y ver alguna, como ese fantástico viaje que nos proponen desde Destino Sefarad Viajes y Hebreo Vivo. Nada más, ¿qué más tienes? Nada más, ya no tienes más noticias, sí, ¿no? Tengo muchas, Jordi. Broma, todavía no, y además buenas. Mira, venga, el Museo de Israel ha recibido una parte del legado del maravilloso fotógrafo Richard Avedon. Es una noticia que no es de estricta actualidad porque el legado la donación se realizó la semana pasada, pero bueno, por las necesidades informativas lo hemos ido dejando y hoy ya hemos pensado, tenemos que comentárselo a nuestros oyentes. Seguro que muchos ya lo saben, pero todos se alegran de esta donación de 74 obras, 74 fotografías del fotógrafo estadounidense Richard Avedon, que siempre se mostraba muy orgulloso de su condición de judío. Él fue uno de los retratistas que más contribuyó a definir la belleza y la elegancia en todo el mundo y que ha marcado sobre todo la cultura fotográfica de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. Entre las donaciones, entre las obras que serán expuestas en Jerusalén a partir del año que viene, está uno de los murales o de las series de fotografías más icónicas de Avedon, que es La familia de Allen Ginsberg, de 1970, así como una compilación de 69 fotografías impresas en el 76 bajo el título de La familia, que fueron publicadas por primera vez en la revista Rolling Stone. Ya sabes que su obra se podía disfrutar en las publicaciones más importantes de nuestro tiempo. Hemos citado Rolling Stone, pero las fotos de Avedon pues se podían ver en las páginas de Vogue, Life y Look, que fueron algunas de las revistas para las que trabajó este fotógrafo, nacido en 1923 en Nueva York. Las fotografías donadas pertenecen a una etapa muy característica de Avedon, en la que los fondos eran blancos y austeros, y así se permitía centrarse en la imagen del personaje sin ningún tipo de aditivo, una técnica con la que consiguió transmitir pues las personalidades más icónicas también de nuestro tiempo. Por ejemplo, las fotografías de Truman Capote o Marilyn Monroe, pues son tan famosas como los propios personajes. Desde la Fundación Avedon han querido comentar su alegría porque esta colección sea parte de los archivos fotográficos del Museo de Israel. Afirma James Martin, director de la Fundación, que cree que Richard Avedon, que estaba muy orgulloso de su identidad judía, estaría muy feliz de ver esta importante colección de su trabajo expuesta en Jerusalén. Bueno, Richard Avedon
Y esas fotografías que, bueno, poco a poco, gracias a estas donaciones y a la cantidad de museos que hay en Israel, porque lo hablábamos un día, ¿no? Es el país que creo que tiene más museos por habitante. Exacto. Y bueno, pues unido a la cantidad de artistas judíos que también en un momento determinado donan obras al país, pues bueno, es que ya no tienen excusa, si son amantes de la cultura en general, para ir a Israel y visitar sus museos. Por supuesto. ¿Qué tal están de precio los museos en Israel, Raquel? Pues bueno, Israel no es precisamente barato, pero siempre hay oportunidad de visitar. Hay días gratuitos de entrada y siempre pues, no sé, con los carnets de estudiante o con algún grupo específico siempre se pueden visitar y hay días de jornadas abiertas, seguro. Claro. Y muchos gratuitos, por supuesto. Aprovechen, claro, también los habrá gratuitos. Y bueno, pues eso, la oferta de los museos también en Israel, muy importante. ¿Qué más? Cuéntame. Seguimos en Israel. Estábamos hablando de Jerusalén y ahora hablamos del Festival de Cine de Haifa. Ya les hemos comentado, ya les hemos hablado varias veces de este festival, pero es que justo comienza hoy. Así que queríamos recordárselo. Se desarrollará entre hoy y el 28 de septiembre. Ya saben, 10 jornadas de grandes proyecciones. A destacar por la participación española de películas como, por ejemplo, 15 años y un día y el estreno de la última película de Ari Folman, protagonizada por Robin Wright, en la que ella misma se interpreta en el papel de una actriz que vende su imagen cinematográfica para que la reproduzca para la eternidad y así conservar su juventud y su belleza. Así que esta es una de las películas de las que se presentarán en este Festival de Haifa, que nos da mucha envidia y que nos encantaría poder asistir. Y sobre cine, Jordi, vamos a seguir hablando en otro espacio de Radio Sefarad con la agregada cultural de la Embajada de Israel, porque hay un ciclo muy interesante de cine israelí del que vamos a hablar con ella. Cine israelí por todas partes, en Haifa y también aquí en España, que ya lo hablamos, hay muchos, cada vez más ciclos, festivales, en fin, muestras, es maravilloso. Raquel, muchas gracias. Mañana más noticias maravillosas. Chao. ¿Vale? Hasta mañana.